Buenas tardes y bienvenidos a la Real Sociedad Fotográfica online. Las circunstancias nos siguen aconsejando que hagamos estos eventos que por otra parte le estamos cogiendo un cariño muy especial, aunque evidentemente cuando nos juntamos y tenemos la capacidad de estar frente a frente, la posibilidad de comunicación son mucho mejores, ¿no? Hoy tenemos el placer de presentar la peculiar y singular mirada de Cristóbal Carretero Casinello. Cristóbal nos invita a conocer a través de una profunda retrospectiva de su trabajo fotográfico nuevos universos y realidades paralelas, un encuentro de reflexión sobre la capacidad de contar historias evocadas de nuestra existencia en relación con el entorno que nos rodea a través del imaginario colectivo y de nuestro acervo cultural. Decía que Cristóbal eligió como tema para presentar su trabajo la frase de Paul Eluard: hay otros mundos pero están en este. Yo creo que también podríamos utilizar la famosa máxima el medio es el mensaje, acuñada por Marshall McLuhan, que significa que la forma de un medio se incrusta en cualquier mensaje que transmita o transporte, creando una relación simbiótica en la que el medio influye en cómo se debe percibir el mensaje. Os dejo con Cristóbal para que nos proyecte y comente sus singulares proyectos fotográficos con su particular rompecabezas visual, por así decirlo. Si alguien quiere formular alguna pregunta acabada la presentación, por favor que la formule a través del chat y le damos voz para que intervenga. ¿De acuerdo? Adelante, Cristóbal. Bienvenido. Muchas gracias, Enrique, por acogerme en la Real Sociedad Fotográfica, en este caso virtual, pero muy agradecido de estar aquí con vosotros. Y nada, pues me presento, mi nombre es Cristóbal Carretero Casinello, soy fotógrafo de Almería y bueno, nacido en Galicia, nací en Ferrol, pero hace ya muchos años que vivo aquí en Almería. Y bueno, y entré en fotografía pues hace unos 3 años aproximadamente, en el 2017. Venía un poco, yo vengo del mundo del diseño, soy profesor también, soy docente de economía, pero vengo del mundo del diseño también, he trabajado muchos años en agencias de publicidad y entonces pues cambié mi perfil profesional al tema docente y por no renunciar a la imagen, por seguir contacto con esa materia prima de lo que estamos forjados los diseñadores, pues decidí, digo, bueno, pues voy a fotografiar, ¿no? Voy a fotografiar lo que lo que me interesa, un poco lo que para mí es interesante, ¿no? Cuando yo veo una imagen, ¿no? Pues captar la realidad que yo... Y entonces, pues bueno, a raíz de esto, pues he ido un poco evolucionando y he ido sacando una serie de proyectos. Y lo que vamos a ver aquí es como una retrospectiva de este trabajo, ¿no? Yo tengo un corte, me gusta mucho el surrealismo, tanto de la pintura como incluso la literatura de ciencia ficción. Y para mí son medios, como dice Enrique, para contar mensajes, ¿no? O proyectos, ¿no? En este caso conceptuales, ¿no? Luego, a nivel de fotografía individual, pues utilizo mucho los trampantojos visuales, me gusta hacer superposición de planos. Bueno, aplico una serie de efectos y técnicas en fotografía, pues para cambiar un poco la realidad aparente de las cosas, un poco el mensaje, ¿no? Luego de ahí, poco a poco, incorporando estas fotografías a proyectos, pues he ido desarrollando un lenguaje propio a través de fotografía de calle, fotografía minimalista, fotografía conceptual, un crisol de estilos que al final pues cuentan una serie de historias que previamente he desarrollado o he conceptualizado, ¿no? Pues si queréis empezamos un poquito después de tanta esa introducción. Venga, Con adelante. el primero de los proyectos. Voy a compartir pantalla, que se llama Ilusiones. Voy a abrir aquí la carpeta. Bueno, pues no sé si lo veis bien. Ilusiones es un proyecto que juega un poco a esto, ¿no? Juega con la percepción. Juega con la percepción de lo real, de lo irreal,
qué es verdad y qué es mentira dentro de la fotografía, ¿de acuerdo? Entonces, pues se articulan pues, una serie de fotografías que, como en este caso, por ejemplo, es como un barco. O sea, aquí en Almería tenemos aquí el puerto marítimo, y entonces cuando entran los barcos, pues, bueno, pues a veces construyes imágenes, ¿no? De este tipo, ¿no? Pues llega el barco, coges posición y, bueno, justo cuando entra entre la grieta de las dos rocas y justo con el horizonte, alinear el horizonte del mar con el horizonte de la roca, pues se genera esta imagen surrealista, ¿no? Al final lo que se busca es un poco eso, estos son mis inicios en fotografía, que eso es un poco una declaración de intenciones de lo que yo me gusta hacer en fotografía, ¿no? Que es un poco de reinventar lo que es la realidad, ¿no? Vamos a ir pasando a las fotografías que vais viendo. En este proyecto hay fotografías para mí que son muy icónicas. Esta, por ejemplo, yo la llamo Ángel Negro. Es una fotografía que también está dentro de este concepto, pero el concepto de lo que son ilusiones. En este caso, pues una persona estaba de espalda, un señor mayor, pero había apoyado la muleta y, bueno, su propia sombra estaba como agarrando la muleta, ¿no? O sea, me parece un, para mí es una fotografía semilla de cosas que luego posteriormente veremos en otros proyectos. Es un poco lo que yo busco en fotografía. Ahí tenemos otra fotografía del proyecto. Esto se llama Cementerio de Elefantes. Y, bueno, pues un tocón de un árbol, aparentemente, pero bueno, si lo coges con una perspectiva y no sé, y una perspectiva y justo cuando está pasando esa nube, que parece que la tiene prácticamente justo, que está prácticamente solapada, ¿no? O justapuesta, pues aparenta un animal, ¿no? Esta otra fotografía está tomada en un parque infantil y esta se llama Serpiente. Es darle interés a esa misma, a la sombra. Eso que es negro es la sombra que proyecta un tubo de un parque infantil. Estas superficies acolchadas que tiene. Entonces, un poco, la línea un poco del proyecto es, como la podéis observar, es conceptual, estas más de un carácter más minimalista, y se utilizan siempre estos efectos para engañar un poco, es una especie de trampantojos también, para ir más allá de la realidad convencional. Aquí, por ejemplo, pues tenemos otra, esta es más simpática, bueno, pues una justaposición, un faro, que está prácticamente que sale de la cabeza del hombre. Está muy bien iluminada, hace una tarde muy bonita, o sea, con un sol, una luz de esas, como le dicen, golden light, ¿no? Una luz dorada, y el efecto pues es el que yo, o esta otra, por ejemplo, que es de una caña de pescar, cuando la vas mirando pues te das cuenta pues que forma un triángulo equilátero, que es realmente lo que me interesa a mí en fotografía. O sea, no me interesa tanto la caña, ni me interesa tanto el sujeto como tal, sino todo lo que proyecta, los puntos paralelos que proyectan todos esos sujetos, objetos. Me centro más en la segunda lectura, más que en la primera. Esta fotografía está tomada aquí en la playa del Zapillo, en Almería. Pues aquí lo que estáis viendo, en principio, pues no sé, podéis, podríais empezar a hablar de qué es eso que se ve en pantalla, ¿no? El que es de Almería incluso le cuesta a veces saber qué es lo que es, ¿no? Eso es el brazo de una ducha de playa que está a la altura de la línea de flotación del mar, pero tiene un efecto que parece, no sé, como si fuera un dique o cualquier tipo de elemento que esté flotando en el mar, o al final pues se juega un poco con este tipo de superposiciones. Bueno, pues este ha sido el primer proyecto, se llama Ilusiones, y bueno, espero que os haya gustado. Pero
Es lo que estoy comentando, es como una declaración de intenciones de lo que yo busco, ¿no? Como fotógrafo, ¿no? De la fotografía. Posteriormente a este trabajo, yo desarrollo un trabajo que se llama la Almería Azul, donde en este caso, incorporando ya todo lo que yo ya llevo en fotografía, de esa fotografía conceptual y esos efectos visuales, pues aparte de eso ya voy incorporando también pues, el tema de las geometrías, fotografía más urbana. Este proyecto es un proyecto más vinculado a, no hay tantas personas físicas, sino es más bien arquitectura, y es para contar de una manera conceptual y minimalista la ciudad de Almería, desde el azul. O sea, el color azul en Almería es un azul muy peculiar, no sé, de azules, añiles, celestes, que en realidad que definen mucho lo que es la identidad marítima de la ciudad, ¿no? Y desde ese punto de vista me parece interesante contar un proyecto donde se habla de ese azul, de esa luz que tiene Almería, y empezar a jugar un poquito con este tipo de fotografía minimalista, conceptual. Esta es una fotografía del Club de Mar, aquí en Almería. Esto que se ve en primer plano es una piragua, que está en el dique seco, está justo en primer plano. Entonces, pues bueno, aquí una composición y todo se basa un poco en eso, en las geometrías, en fotografías conceptuales. A ver, un momentito, por favor. Ya, ya. Fotografías conceptuales, minimalistas, repasando. No comento todas porque si no... Esta es de una fotografía en Almería, que es del cable inglés, un cargador de mineral. Y bueno, pues aquí lo que hago es una especie de juxtaposición entre una máquina del tren que hay, el cable inglés, y hace una forma como bastante surrealista. Esto es en una medianera del paseo, que hay una pintura que está muy bien encuadrada, habla mucho de Almería, de los colores. Este es un trampantojo, ese detrás es una nube, es una chimenea con una nube detrás, no es humo. Esto habla mucho también de esa identidad marítima también a través del óxido. Cómo corroe el óxido en las ciudades cerca del mar. Pero siempre vais a ver como esa luminosidad en la fotografía. Aquí, por ejemplo, esto es una cochera. Yo en fotografía me da igual que las fotos tengan los pies en la tierra. Yo si la fotografía me dice algo virada, bienvenida sea. O sea, no soy ortodoxo ni convencional. Esta fotografía, en este caso, es como yo la digo así, así la he expuesto, ¿no? Creo que así cuenta. Este proyecto me va contando un poco eso, Almería, de una forma diferente. Esta lo habéis visto en Ilusiones, es parte de mi proyecto, Almería Azul. Esto es nuestro Cabo de Gata. Esta fotografía habla mucho también de la luz, de Almería, de un poco de una foto más costumbrista. Ahí hay un reflejo, por ejemplo, una alcantarilla. Azul petróleo, ¿no? Sí. Esto, por ejemplo, es una sierra que hay cerca, la Sierra de Gado. Y aquí tenéis aquí en primer plano, pues es una manta. Alguien puede decir, a lo mejor es una montaña de sal. ¿Vale? Se juega un poquito con eso, pero siempre el azul es el que predomina, el color es lo que te llama. Y al final, tenemos aquí la Alcazaba, que habla un poco de esta identidad marítima de Almería, ¿no? Esta foto está tomada desde un barco varado en el puerto pesquero. Entonces, pues cuando hay una juxtaposición aquí, una compresión de plano, que Alcazaba nace del propio barco, ¿no? Bueno, continuamos.
Bueno, y ya después de otros proyectos que he presentado, yo en 2017, después de trabajar bastante fotografía, decido un poco reflexionar sobre el trabajo que yo he ido haciendo, ¿no? O sea, yo creo que un fotógrafo, si quiere encontrar un estilo propio, pues tiene que saber un poco hacia dónde está apuntando, ¿no? Y entonces lo que hago es, cojo mis fotografías y empiezo un poco a ver qué conexiones existen entre unas y otras, independientemente de que se hayan tomado unas más de fotografía de calle, unas más minimalista o unas más conceptuales, y desarrollo un proyecto que se llama Diálogos. Es un proyecto que a nivel internacional ha tenido bastante repercusión. Y entonces este proyecto habla mucho sobre relaciones inesperadas en fotografía entre imágenes, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, voy hablando sobre la marcha. Aquí, por ejemplo, pues tenéis, esto es se llama Plaza de Toros. Estas son unas viviendas que son de protección oficial, que están cerca de la Plaza de Toros. Y entonces, pues, esta es una foto más costumbrista, pero bueno, es un poco, tiene el germen de lo que vamos a ver en este proyecto. Es como qué relación inesperada hay en la ciudad utilizando fotografía que puede ser minimalista, conceptual o de calle para redescubrir la ciudad, ¿no? A través de, puede ser la relación entre la persona y, por ejemplo, y objetos, sombras, o entre texturas, diferentes arquitecturas de edificios. Un momento, perdón. Ahora. Vale, vale. En este caso, que es un diálogo más minimalista, eh, lo que tiene este proyecto, cuando son fotografías así como más minimalistas, pues se logra incluso llegar a un tercer plano sobre las dos fotografías. Quiere decir, las dos fotografías por sí solas, pues bueno, pues tienen una calidad, pero juntas dan un nuevo significado, ¿no? Y entonces redescubren un poco, es una visión plástica, ¿no? de esta ciudad Claro. donde vivo, ¿no? En Sí, este caso, el poder de los dípticos, ¿no, Cristóbal? sí, el poder de los líquidos y es esa relación, ¿no? que hay entre las fotografías, ¿no? Y, o sea, yo creo que hay mundos que están muy cercanos unos de Claro. otros y que hay que, de alguna manera, descubrirlos, ¿no? Son fotografías independientes, la una de la otra, aparentemente inconexas, lo que pasa es que, bueno, pues tienen un sentido. Ese sentido, ese punto de abstracción es el que se busca en el proyecto. Aquí, por ejemplo, se está relacionando persona, con este caso, con una fachada de edificio, ¿no? Aquí se juega también con... de hecho, el proyecto se divide tiene dos vertientes. Una que es más de personas con arquitectura, sombras, y otra que es más minimalista, que es entre objetos, sombras. Entonces, hay un par de... Esta, por ejemplo, ¿no? La fotografía fue seleccionada en el Magnum Photography Awards del 2017 de la agencia Magnum. Y bueno, pues ahí tienes es un coche, es un Jeep, y aquí a la derecha es la sombra de un palmito, pero tiene así un corte como muy. Yo la llamo Memorias de África, pero tiene así un corte muy. A veces muy de safari, muy de. No sé, te abstrae mucho, te saca fuera de tu ciudad. Si te das cuenta, al final la fotografía, independientemente de dónde la hagas, o sea, puedes hacer fotografías. O sea, no tienes por qué viajar muy lejos para. Claro, no hay que buscar el exotismo del sitio, sino la mirada del fotógrafo, ¿no? Esta es de Cabo de Gata, pues también así hay un juego con el pelo. En este caso aquí también una relación muy potente entre esa fotografía que en realidad viene del proyecto Ilusiones. Lo que pasa es que yo hago ya la fusión, yo ya la incorporo para contar esta reflexión sobre la ciudad. Esta es una alegoría, yo la llamo. Aquí a la derecha tenemos aquí el monumento de Mauthausen,
todos sabemos, es un monumento que se hizo por, pues sabéis, los nazis, ¿no? Que mataban a todos. Entonces, pues de alguna manera, pues esta chimenea con estas nubes, este monumento, que es para los que cayeron en Mauthausen, ¿no? Es una especie como de, es bastante poética, ¿no? El díptico en este caso, ¿no? Esta habla un poco también, lo que se trata, este trabajo habla mucho también sobre, en este caso, sobre la soledad, sobre el Mediterráneo, no sé, el desierto, vas a ir viendo diferentes. Esta, por ejemplo, es un díptico muy conceptual también. Pasando. Este proyecto que ha tenido mucho reconocimiento ha estado publicado en revistas americanas. National Geographic ha seleccionado fotografías de este proyecto como fotografías favoritas. Ha estado publicado en Vogue. En diciembre del año pasado tuve una exposición aquí en Almería. Entonces pues se pudo mostrar al público. Aquí vais viendo un poco para las fotografías. Unas son más luminosas. Aquí, por ejemplo, hay un juego muy bonito. El tema de lo que es hacia la izquierda, la fotografía, ¿no? Con la sombra de esa hiedra, ¿no? Y la pareja, ¿no? De enamorados, ¿no? Es como hay una relación muy bonita en esta imagen. Y al final, pues todas las fotografías van hablando un poco de diferentes facetas de la ciudad, ¿no? Cosas que se ven, cosas que aparentemente no se ven, pero están ahí. Aquí, por ejemplo, el paseo marítimo, asociaciones. Aquí hablamos del lujo. Pues bueno, pues esto es el camino de la vida, ¿no? Aquí, por ejemplo, se habla del desierto, se habla de la vejez, la vida, la muerte, la religión. Fantástico. Así ya lo hemos visto. Así que bueno, este es el proyecto. Ese es Diálogo.